Amados, el perdón debe ser un estilo de vida. El perdón no debe ser un evento. El perdón debe ser parte del carácter de los hijos de Dios. Diga conmigo carácter. No solamente carácter es decir no al pecado, sino que también carácter es decirle no a la falta de perdón. ¿Qué es el perdón? Muchas veces nosotros tenemos o teníamos una creencia de lo que era perdón, pero no es así. La palabra nos enseña lo que es el perdón, y cada vez que uno lee la palabra es como un tesoro que no se acaba, porque es tan profundo. Podemos saber de las ofensas, ¿cierto? Sabíamos todos de las ofensas, pero cuando la profeta predicaba, algo el Señor estaba edificando en todos nosotros. Amén. Y así con cada palabra. Por eso es que la palabra es una riqueza. Diga conmigo riqueza. Usted es rico. Usted es rico. Tenemos las riquezas, las mayores riquezas que hay en este tiempo, que es la palabra del Señor. Esa es una riqueza, hermanos, amados. Y esa riqueza debemos cuidarla, valorarla, atesorarla, conocerla, estudiarla, amarla, abrazarla, compartirla. Amén. Usted no sabía que tenía riqueza. Pastor, ¿y cuál riqueza? Con suerte tengo para el pasaje. Hermano, usted sí tiene una riqueza, la palabra. Usted sabía que cuando usted declara la palabra del Señor, hermano, Dios hace milagros, porque la palabra crea. ¿Está aquí? La palabra crea milagros. Usted quiere algo, declare la palabra. Cuando estaba Satanás con Jesús en el desierto, él le decía la palabra. Y Jesús también decía sí, y escrito está también. Porque la palabra también es un arma de guerra. La palabra es aquella fuente en donde nosotros somos alimentados, somos armados, somos entrenados, capacitados. Pero si usted no conoce la palabra, estamos mal. ¿Qué es el perdón? Sabemos que el perdón es soltar, es dejar ir a alguien. Amén. El perdón tiene que ver con una atadura, ¿cierto? En donde hay una decisión de perdonar y yo dejo libre a la persona. Amén. En simples palabras, el perdón es el acto de gracia por el cual se cancela una deuda moral o espiritual, liberando al deudor, amén, de su culpa. Eso es la falta, o sea, el perdón. Perdonar, amados, no es una alternativa. Vamos a partir de diciendo lo que no es perdonar, ¿ok? Primero debemos comprender que el perdón no es una alternativa. ¿Cuántos de aquí hemos estado en la posición de no querer perdonar? Hermano, yo he estado así, pero ¿por qué tengo que perdonar? Que me vengan a pedir perdón. ¿Alguien aquí ha estado en esa situación? ¿O solo soy yo? Amén. Entonces, el perdón es una decisión. Es una decisión mía. Yo no tengo que esperar la decisión del otro para perdonar. Yo no tengo que esperar el arrepentimiento de alguien para perdonar. La decisión es mía. Diga conmigo, mía. Entonces, ¿qué no es el perdón? El perdón no es olvidar. Amén. No es decir, ay, bueno, ya eso pasó en el pasado, yo lo olvido. Querida iglesia, el olvidar no te libera. Todavía duele. Y si duele es porque hay una falta de perdón en tu corazón. El olvidar no es perdonar. El decir, es que el tiempo borra o cura todas las heridas. Hermano, ya ha pasado 20 años y usted todavía está llorando por aquel novio que tuvo cuando era jovencita. Por dar un ejemplo, pero hay muchas cosas, hermanos, que nosotros venimos arrastrando. Amén. Y el tiempo no nos hace perdonar. ¿Está aquí conmigo? Negar la ofensa tampoco es perdonar. A veces uno sabe que la persona está ofendida y uno va y le dice, bueno, mira, si esto a usted le molestó. No, si a mí no me molestó.
Entonces, ¿por qué se salió del servicio? No, es que yo ya no tenía ganas. ¿Por qué entregó la casa de paz? No, es que... Hermano, mire, la falta de perdón genera fruto. ¿Está aquí? Y uno de los frutos de la falta de perdón es el aislamiento. ¿Está aquí conmigo? La falta de perdón nos pasa generalmente a las mujeres, y el Señor está tratando con todas las mujeres, amén. ¿Qué cosa nos pasa? Que a veces el hombre dice, ¿te pasa algo? Y uno que responde, y pasa de todo. Y después está el Espíritu Santo ahí con uno, ¿cierto? Hablando. Hermano, negar la ofensa no es perdonar. Amén. Amén. Bueno, ¿qué no es perdonar? Ignorar lo que pasó. Lo ignoro. No, porque me está ofendiendo igual. Y me quedo con una falta de perdón. Entonces uno comienza a tener actitudes en base a esa falta de perdón. Por ejemplo, ya no me junto más con esa persona. Porque como hay una falta de perdón, la falta de perdón lo que hace, divide, separa. En donde hay falta de perdón, hay una separación. ¿Cuántos están aquí conmigo? La falta de perdón no es, perdonar no es disculpar. ¿Te disculpo? Hay un dicho aquí en el mundo que dice, yo te disculpo, pero que Dios te perdone. El orgulloso. Ahí habló la falta de perdón, el espíritu de falta de perdón. Porque no quiere perdonar. Entonces dice, te disculpo, pero que Dios te perdone. No, yo no vuelvo más a esa casa de paz, quiero cambio de casa de paz. Ay, Dios mío, mejor voy para acá. Cambio de red. Ay. Cambio de iglesia. Oiga, y ahí hay algunos ahí, cambio de esposa. Cambio de esposo. Con los hijos no hay nada que hacer. Ya están reconocidos. Hermano, la falta de perdón desintegra, separa. ¿Está aquí? Y la falta de perdón es un pecado. Amén. ¿Quién nos indica que hay falta de perdón? Vamos a ver algunos síntomas. Amén. Aquí están los ángeles. Van a estar los ángeles aquí con la herramienta para ver los síntomas. Amén. Allá atrás están aquí. A ver, levanten su mano los que están atrás. Ya. También ustedes van a hacer allá, van a pasar por la categorización. ¿Cuáles son los síntomas de la falta de perdón? Número 1, pensamientos de venganza. Solamente yo lo voy a leer rápido. Hebreos 10:30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Amén. Cuando una persona está herida, lo que sale de su boca es juicio, ira, y continuamente juega con pensamientos de venganza. Sin embargo, Dios dice lo contrario. Dice que de Él es la venganza. Amén. Así que el cuchillo que tenía ahí usted, regálelo, bótelo. Hoy vamos a entregar todos los anatemas, vamos a entregarle todo al Señor. Amén. Otro síntoma, se alegra cuando le pasa algo malo al que lo ofendió. Se lo merecía. Esto dicen los de la mañana, los ofendidos de la mañana. ¿Ah? Que la profeta ya liberó, ¿no? Los ofendidos. Hermanos, si tú te alegras cuando el que te ofendió le pasa algo malo, entonces ahí había una falta de perdón en tu corazón. Ah, ya no es líder, yo sabía. ¿Está aquí conmigo? A la familia. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar a quienes más amamos cuando debería ser al revés? A quienes más amamos debería ser más fácil perdonar.
pero nos cuesta. ¿Sabe por qué? Porque lo que busca Satanás a través de la falta de perdón es separarte del trabajo, de lo que tú amas, de tu familia, de tus hermanos. Hay personas en este lugar que no tienen una relación con sus hermanos de años por una ofensa, por una falta de perdón. ¿Está aquí? Otro síntoma, hay algunos ahí que ya están. Siente dolor al recordar. Hay personas que cuando uno tiene, a mí me pasa que cuando tengo un discipulado con alguien y le digo, hermana, mire, cuénteme sobre tal persona y qué tal su familia. No, de eso yo no hablo, pastora. Ahí, ¿qué afloró? La herida. Amén. Hay dolor. Cuando usted recuerda ese hecho y aún le duele, es porque hay falta de perdón en tu corazón. ¿Está aquí conmigo? Amén. Otro síntoma. Habla continuamente de lo que le hicieron. Hay reuniones de oncecita que pueden haber sido tan lindas, se transforman en tristeza, porque la persona está hablando todo el tiempo de lo que le hicieron y repite una y otra vez lo que le hicieron. ¿Está aquí conmigo? Quien no perdona está atrapado a un anzuelo y en cualquier conversación saca a relucir el problema. Por lo general arruina las reuniones familiares porque está a la defensiva. Amado, el que tiene falta de perdón está con unos cuchillos en sus manos y está a la defensiva porque es cierto, te han dañado, te hirieron, y eso ha ocasionado que estés a la defensiva. Y ante cualquier circunstancia, situación, tú reaccionas. Lamentablemente las personas que están a tu alrededor, las más cercanas, son los más perjudicados por tu falta de perdón. ¿Cuántos están aquí? Ahora, ¿cómo vamos a perdonar? Vamos a la palabra Marcos 11 del 24 al 26. Marcos 11 del 24 al 26 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Está aquí conmigo? O sea, ¿en dónde debemos perdonar? Cuando oramos. Dice, y cuando oréis, perdona. Vamos al otro versículo, en Lucas 11:4. Vamos a ver lo que escribió el apóstol Lucas. Lucas capítulo 11 versículo 4. Los apóstoles le dijeron, los discípulos le dijeron a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús comenzó a dar una oración para que los discípulos siguieran orando de esa manera. Y parte de esa oración, Jesús dice: y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Subraya la palabra deben. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y dice, y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Subraya la palabra mal. Ojo que aquí Jesús dice que cuando nosotros oremos, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. ¿Y qué más hacemos? Le decimos: Señor, perdona nuestros pecados, así como yo también perdono al evangelista, perdono al pastor Mario, perdono. Pero hay muchas oraciones que son al revés, que no son oraciones que perdonan, sino que son oraciones: Señor, mira lo que me hizo, ¿hasta cuándo? Háceme venganza, ¿está acá? Y no dice eso, no es el modelo de la oración. El modelo de la oración es decir, tú tienes que comenzar a perdonar. O sea, en parte de tu oración diaria está el perdonar. ¿Cuántos están aquí?
¿Cuántos de aquí dan gracias por los alimentos? Así mismo usted debe perdonar en su oración todos los días. El perdonar no tiene que ver cuando a mí me duela mucho una herida. No, perdonamos todos los días a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros hermanos, a nosotros mismos. ¿Cuántos están aquí conmigo? Parte de la oración modelo, el Señor dice, es necesario que perdones. Y dice, así como yo perdoné, o sea, primero tú perdonas y luego dice, Señor, te pido perdón por mis pecados. Pero muchos de los que estábamos aquí, mire, y esto es algo que cuando estaba estudiando la enseñanza, el Señor me hablaba de mis mismas oraciones. Que muchas veces yo me acerco y le digo, Señor, perdona mis pecados, perdóname, y le pido perdón a Dios. Pero me salta una parte importante que es previa, que es el que perdone. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿O solo me pasa a mí? ¿A usted le pasa? Que nos acercamos, Señor, perdónanos, perdona que te fallé este día, perdona mis pecados. Nos saltamos algo importante, el preámbulo, que antes que ocurra eso, primero perdona. Porque el Padre no quiere que tú acumules ofensas en tu corazón. Amados hermanos, acá dice también que Él perdona, ¿qué cosa? Dice, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. El perdón tiene que, ¿qué perdonamos? Deudas. Diga conmigo, deudas. Usted está ahí diciéndole, Señor, mira, es que me pague esta persona que me debe, todavía no me paga, ha pasado una semana, ha pasado 2 semanas, ha pasado 3 semanas. Hermano, usted, así como usted está ahí pidiéndole al Señor que le paguen sus deudas, usted antes de hacer eso, usted tiene que decirle, Señor, yo perdono a los que me deben. Esa es la oración. Está aquí. ¿Está entendiendo algo usted esta mañana? Diga conmigo, deudas. Vamos a la palabra en Mateo 18, 23 al 24. Como dijo la profeta en la mañana, la profeta Macarena. Todo es perdonado, todo. Menos el chacal del tiempo. Ese no perdona nada. Y ahí está, atormentándonos aquí a nosotras. Dice Mateo 18, 23. Por lo cual el reino de los cielos, me encanta mi Jesús, me encanta cómo Él enseña, cómo es con estas parábolas para que nosotros entendamos. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Subraya la palabra 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. O sea, al deudor, a su mujer y a sus hijos. Y todo lo que tenía. Oiga, hermano, ¿cuánto habrá debido este hombre? Ni con su propia vida alcanzaba para pagar toda la deuda. Ni vendiendo a la esposa, ni vendiendo a los hijos, ni vendiendo todo lo que tenía, alcanzaba a pagar esos 10,000 talentos. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Alguien aquí tiene alguna deuda de ese nivel? Si usted tiene deuda, hermano, comience a perdonar. Lo primero, Señor, paga mis deudas, hazme un milagro financiero. Oiga, pero tiene ahí usted un juicio contra su familia, contra la gente. Ahí vemos por qué nos podemos ser prosperados. Señor, ya, avancemos. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. Así como estuviésemos nosotros, imagínese usted que le diga, mira, por todo lo que tú debes, voy a vender a tu esposa, voy a vender a tus hijos. Hermano, uno se tira al piso igual que él. Te suplico, perdona mi deuda. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia,
le soltó y le perdonó la deuda. Número 1, aquí vemos que la deuda que tenía ese siervo era con el rey. Es importante esto. La deuda de ese siervo, de ese hombre, era con el rey. Número 1. Número 2, debía 10,000 talentos. Número 3, para pagar la deuda tenía que venderlo todo. Y hermano, y aún así yo creo que no alcanzaba. ¿Está aquí conmigo? Ay, Dios mío. El deudor rogó que le perdonaba la deuda y el rey se movió en misericordia. Vamos a seguir. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: mire este que era cara dura. Hay personas así en otro lugar, aquí no. Pero Dios perdonándole tremendos pecados y sigue perdonándole, usted se ofende porque no lo saludan. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, lo ahogaba diciendo, es decir, aquí llegó a violencia. Amén. Aquí llegó violencia, aquí ya lo pescó del cuello. Yo creo que dice que lo ahogaba, o sea, lo debe haber comenzado a: págame. Y dice, sigue. Entonces el consiervo, postrándose a sus pies, igual, la misma reacción, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino se fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase las deudas. Como si echándole a la cárcel va a poder trabajar en la cárcel para pagarle la deuda. Las deudas que debía este hombre, vamos a poner el deudor malvado, se pagaba con vidas, con todo, y aún así no alcanzaba. La deuda que debía este consiervo, bastaba la cárcel. ¿Está aquí? O sea, los juicios eran completamente distintos. Amén. Entonces dice después, y viendo sus consiervos lo que había pasado, ve que siempre hay por ahí ojos. Usted tiene que tener cuidado, hermano. Usted no sabe que hay ojos en todos lados. Siempre hay ojos. Y dice que los consiervos que estaban ahí alrededor, porque debe esto haber sido un espectáculo, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Amén. Pensemos bien. Amén. Pensemos que realmente querían lo bueno para este caballero. Pero yo creo que de ahí no faltaba el que quizás tenía envidia. Claro, como a él le perdonaron todo esto. ¿De que hay gente envidiosa? ¿Hay gente envidiosa por ahí? No, por acá no. Lo de la mañana dice el evangelista. Lo del domingo pasado. Entonces estaban acá ellos y decían: Señor, mire, rey, él no quiso perdonar la deuda. Sea con buena o mala intención, sea que fueron a murmurar, sea que lo hicieron por envidia, fueron a darle aviso al rey lo que estaba sucediendo. Y el rey entonces, llamándole al Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Hermano, mire, aquí esto es impresionante, porque aquí el Señor dice: perdona las ofensas. No hay un nivel un nivel 1, 2, 3, 4 de ofensa. El Señor dice: perdona todo, porque yo soy el de la venganza, no tú. ¿Está aquí conmigo?
Cuando no perdonamos, nosotros ocupamos el lugar de Dios. Y Dios no comparte el lugar de juez, pero sí comparte el lugar de perdonador. Porque Jesús perdona nuestros pecados. Y el Señor dice, y así como yo también soy un perdonador, tú debes ser un perdonador también. Porque el perdón es parte del carácter. El perdón es parte del atributo de Dios. Entonces, si yo quiero ser, ¿cuántos quieren ser como Jesús? ¿Cuántos están aquí y dicen, pastores, yo quiero crecer en el Señor? Yo quiero tener el carácter de Cristo. Entonces tiene que ser un carácter perdonador. La deuda que tenía este hombre era con su consiervo. Su consiervo le debía a él. En cambio, el deudor malo le debía al rey. ¿Está viendo la diferencia? La deuda que le tenían a él eran de 100 denarios. Amén. El siervo, dice que el siervo malvado ahorcó, agredió a la otra persona y a pesar que le rogó, no quiso perdonar la deuda. ¿Está aquí conmigo? Hermano, mire, y lo envió a la cárcel por venganza. Porque no para que le pagara la deuda, porque ¿cómo le iba a pagar si estaba en la cárcel? O sea, por venganza. A veces por venganza nosotros hacemos castigos por la falta de perdón. ¿Cuántos están aquí conmigo? El rey lo que hace cuando no perdonas, ojo, mire, lo que hace el rey, pesca al deudor malvado y lo envía a la cárcel. Y no solamente eso, sino que le envía verdugos. ¿Cuántos están aquí conmigo? Le envía verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? Los verdugos son aquellos encargados de aplicar un castigo continuo, un tormento continuo. ¿Está aquí conmigo? Este siervo, hermano, mire, 10,000 talentos que debía equivale a 6 millones de denarios, 60 millones de denarios. ¿Está aquí? Los 10 talentos equivalen a 60 millones de denarios. Es 60 millones de denarios era lo que debía el deudor malvado. Y lo que a él le debían eran 100 denarios. Él no quiso perdonar 100 denarios, pero a él le perdonaron 60 millones de denarios. Amados, existe un perdón que solicitamos al rey. Y existe un perdón que solicitamos a nuestros consiervos. Para esto, hermanos, para perdonar a nuestros consiervos se requiere humildad. También existe un perdón que entrega el rey. Y el rey nos entrega ese perdón movido ¿a qué? Misericordia. Y nosotros también entregamos un perdón a nuestros hermanos o a nuestra familia. ¿Movidos en qué? En misericordia. Se pide el perdón, se da el perdón a través de la misericordia. ¿Está aquí? ¿Cuáles son las consecuencias de no perdonar? La falta de perdón, voy a ir rápido. La falta de perdón afecta a tu familia. La falta de perdón, hermano, mire, la deuda que tú tenías afectaba, dijo, tu esposa, tus hijos y tu propia vida y todos tus bienes. ¿Está aquí? La falta de perdón es generacional. La falta de perdón trae maldiciones generacionales. Y cuando el Padre te perdonó de tus pecados, te perdona a ti y libera tus generaciones. Eso hizo el rey. La falta de perdón es generacional. ¿Está aquí conmigo? A veces nuestros hijos tienen falta de perdón por el padre que los abandonó, pero porque tú le sembraste esa falta de perdón en su corazón. ¿Cuántos están acá conmigo? ¿Tú sabes que nosotros haciendo eso lo que hacemos es dañar el corazón de nuestros hijos? Porque tú le estás heredando una falta de perdón contra su padre, contra su madre.
Cuando tú tienes un estilo de vida de falta de perdón, tú haces que tus hijos vayan replicando ese estilo de vida. ¿Cuántos están aquí conmigo? Por eso que la consecuencia de la falta de perdón trasciende generaciones. Y cuando tú perdonas, trasciende generaciones. Consecuencias de no perdonar. Número 2, el Señor nos entrega a los verdugos. Los verdugos son los encargados del castigo, ya le dije. Por ejemplo, los verdugos eran los encargados de aplicar cualquier mal a la persona. Espiritualmente hay verdugos que atormentan tu alma y comienzan a generar, yo esto lo entendía erradamente antes, hasta que estudié esta palabra. Yo pensaba que los verdugos eran los que constantemente te estaban recordando la herida. Pero cuando estaba estudiando esta palabra, el Señor me decía que no, que los verdugos son aquellos que ocasionan cualquier tipo de mal a la persona. Por ejemplo, enfermedades. Cualquier tipo de mal, pobreza, enfermedades, divisiones, rechazo. ¿Cuántos están acá? Entonces a veces cuando nosotros estamos enfermos, nos hacemos exámenes, todo sale bien, preguntamos opiniones, todo sale bien. El problema es espiritual. Muchas veces nosotros hemos orado por personas que cuando vamos a orar el Señor nos habla que tienen falta de perdón, los llevamos a perdonar y son sanos. Problemas en el hígado, problemas en los huesos, problemas en el corazón. ¿Está aquí conmigo? Estamos hablando de consecuencias, ¿cierto? De no perdonar. Número 3, Dios no nos perdona. Si no perdonamos a quienes nos ofenden, tampoco Él nos perdonará. Por eso es que la Biblia nos enseña que debemos perdonar. Número 4, desobedecemos a Dios. Jesús le responde una pregunta a Pedro. Ya al final también vamos a leer bien este versículo. Pero Jesús le responde una pregunta a Pedro. Pedro le dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús le dice: ¿cuántas veces? Dígalo fuerte. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Es decir, 490 veces en el día debo perdonar. ¿Usted tiene 490 interacciones con alguien? No. Jesús lleva esto a un extremo para decirle a Pedro: Pedro, perdona. Y vas a necesitar perdonar mucho porque me vas a negar 3 veces. Y me vas a pedir perdón. ¿Está aquí? Hermano, debemos perdonar. Porque si nosotros no perdonamos, después no podemos recibir el perdón del Señor. Amén. Dile que está a tu lado: 70 veces 7. Solo para valientes. Número 5, el enemigo toma ventaja en nuestra vida. La falta de perdón es una puerta abierta por donde entra el enemigo y destruye nuestro hogar, nuestras finanzas, nuestra salud física y mental. La falta de perdón comienza a generar ansiedad. La falta de perdón te oprime. ¿Sabes por qué te sientes con ansiedad? ¿Por qué no puedes salir de esa depresión? ¿Por qué usted todavía está atado en esa cárcel de dolor, de angustia? Hermano, es por la falta de perdón. La falta de perdón es un espíritu. Y estás en esa cárcel con verdugos. Es necesario que salgas de esa cárcel. Jesús te hace la invitación en este día para que salgas de la cárcel, de la falta de perdón, y tú puedas salir a través de Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la puerta para salir de esa cárcel, para que seas libre de la falta de perdón. Rompe esa maldición de separaciones familiares en tu casa. En ti está el poder, en tu corazón, en tu decisión. Tú tienes la decisión para romper toda división familiar en tu casa. Tú tienes la decisión para romper toda separación de hermandad. En ti está la decisión para quebrar toda escasez financiera. En ti está la decisión. Hoy debes tomar la decisión y decir: ya no voy a retener más este espíritu, ya no voy a retener más esta amargura, ya no voy a retenerlo más, porque
perdonó, porque Cristo fue mi puerta. Cristo es y será a través de Él el perdón de pecados. Sé que duele perdonar. Un día yo estaba predicando en el retiro sobre la falta de perdón. Y el Señor me lleva a recordar cuando yo tuve un accidente cuando era adolescente. Y me corté las manos. Y me corté las manos con vidrios porque choqué contra un ventanal. Tenía 14 años. Y cuando llego al hospital, el doctor no me podía hacer ninguna saturación porque yo tenía vidrios dentro de mi mano. Entonces, cuando llego allí, tampoco me podían colocar anestesia para sacarme los vidrios, porque el médico le decía a mi padre: yo necesito que ella sienta, porque si ella no siente, yo pueden quedarle vidrios en su mano. ¿Está aquí? Entonces a mí se me cayeron algunos pedacitos. Bueno, una historia que usted no sabe de mí, ahora está sabiendo. Y me pusieron 36 puntos. Y cuando yo estaba ahí, el doctor me agarraba la mano con mi papá. Mi instinto era sacar la mano porque me dolía, pero tenía los vidrios metidos adentro. Y con un hisopo el doctor comenzó a meter la herida. Y un día, cuando yo estaba en un retiro ministrando sanidad interior, el Señor me llevó a esto. Y me decía: hay muchos que no dejan ni siquiera tocar la herida, porque duele y uno grita, llora. Hay heridas que uno se hace a uno mismo, o que uno hace a otro, o que otra persona te hizo a ti. Y uno quisiera borrar eso de nuestra mente, borrar eso de nuestro recuerdo. Pero es necesario, amados, reconocer que tengo una herida y que tú dejes al amado Espíritu Santo que entre a tocar tu corazón y comience a sacar esos vidrios, comience a sacar esas espinas, porque Él te quiere sanar. Es necesario muchas veces confrontarte con tu dolor, que tú seas confrontado con la amargura, que seas confrontado con esa infidelidad, que seas confrontada con esa violación, que seas confrontada y tú puedes decir: Señor, me duele, me afecta, pero te lo entrego, te entrego el dolor, te entrego la angustia. Es necesario, pueblo, que te confrontes a ese dolor, que lo reconozcas. Solo así va a poder venir la saturación, solo así va a poder venir la sanidad a tu alma, a tu corazón. Sé que hay cosas que cuestan. Hay cosas que nos cuestan incluso perdonarnos a nosotros mismos y quisiéramos olvidarlo. Pero sabes que estas cicatrices hoy me ayudan para testificarte. Las cicatrices que quizás tú misma te hiciste, tú mismo te hiciste o le hiciste a otro, van a ser de testimonio para glorificar a tu Padre Celestial. Porque a través del perdón glorificamos a Dios. A través del perdón glorificamos a nuestro Padre. A través del perdón glorificamos a Jesús. Diga conmigo: perdonar. Nuestras oraciones son estorbadas. Y cuando estéis en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad. En la oración perdona. Sé que es algo íntimo. Por eso el Padre te dice: en lo íntimo puedes perdonar. Y cuando estés orando, perdona. O perdónate. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone vuestras ofensas. Hermano, otra consecuencia de no perdonar: Dios no recibe las ofrendas. En Mateo 5, 23, 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ve y presenta tu ofrenda. No dice si es que tú tienes algo contra tu hermano. Dice: si tú sabes que alguien tiene algo en contra tuyo, ve y reconcíliate. La fe es anulada, ya lo dijo la profeta en la mañana. El amor es anulado. Vamos a leer Proverbios 17:9.
Dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Podemos concluir que el perdón te saca de la cárcel del sufrimiento, te libera de los verdugos. Perdonar es el precio de mantener una vida abundante. El perdón te acerca a tu Padre Celestial. El perdón restaura relaciones de todo tipo. El perdón te da el entendimiento para ver más allá. El perdón hace que tus generaciones sean bendecidas con el perdón de Dios. El perdón hace que tus finanzas sean prosperadas. El perdón hace que tu vida sea como el carácter, que tu vida sea según el carácter de Cristo. Amén. ¿Dónde nace el perdón? ¿Por qué el perdón? ¿Dónde nace el perdón? ¿Cuál es el origen del perdón? El perdón nos muestra que Dios primero es Padre y después es juez. El perdón nos muestra que Dios es Padre, que primero es amor y después es juez. ¿Está aquí conmigo? Vamos a leer la palabra en Mateo 18, del 19 al 22. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Dónde nace el perdón? ¿Por qué Pedro hace esta pregunta? Porque Jesús estaba hablando de la unidad. Jesús estaba enseñando de la unidad y estaba enseñando lo que es el poder del acuerdo. Entonces Pedro dice, ok, Jesús, pero mira, nosotros tenemos algunas diferencias. Mira, tú dices que tenemos que estar en unidad en la familia, pero con mi esposa tengo algunas diferencias. ¿Cuántas veces tengo que perdonarla? Ya me tiene cansado, ya me tiene cansada. ¿Cuántos cansados, cansadas de perdonar a ella acá? Es la risa nerviosa. Entonces dice que Pedro, mientras Jesús estaba hablando de la unidad y le estaba diciendo, cuando dos o más se ponen de acuerdo en algo, está aquí conmigo, dice que Él les dará todo lo que pidieren. Entonces Pedro dijo, esta es la mía. O sea, si Jesús me va a dar todo lo que pida, ya, pero tengo un problema, la falta de perdón. Entonces, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Está aquí conmigo? Hermano, mire, está la profeta Macarena y su esposo, el pastor. Ellos son dos que se pueden poner de acuerdo en algo. Pongámonos de acuerdo, vamos a comprarnos una casa. Se pusieron de acuerdo en algo. ¿Está acá? Porque el acuerdo trae poder. Porque Dios es un Dios de unidad. ¿Desde dónde nace el perdón? Desde la unidad. Si yo me quiero mantener unida, perdono. Si yo quiero mantener a mi familia unida, perdono. Ya, pero pastora, yo voy a perdonar a mi hijo, pero yo no voy a perdonar a este hombre. Tú ya le abriste la puerta a la falta de perdón a tu casa. No se trata, la falta de perdón no tiene que ver con alguien específico, sino que es un espíritu que entra para dividir y para romper, para quebrar la unidad. Entonces el perdón nace desde el deseo del corazón del Padre. Por eso es que nosotros somos un equipo. Los músicos deben ser un equipo. Los pastores, los líderes, la iglesia debemos estar unida. Porque desde el corazón del Padre nace el deseo de la unidad.
Y él dice: Señor, hazlo uno como yo soy uno contigo. Entonces el hombre estaba separado de Dios. El hombre estaba separado, pero para eso vino Jesús, para reconciliar al hombre, a la humanidad con el Padre, porque tenía que haber unidad. Y él decía: yo los perdono, yo los perdono. No saben lo que hacen, yo los perdono. Padre, perdónanos, porque como tú me perdonaste a mí, ¿está aquí? Lo que hace Jesús viene a traer la unidad, viene a traer la restauración. Y para que haya unidad y haya restauración, se requiere el puente del perdón. El perdón es un puente que te acerca a tu Padre Celestial. El perdón es un puente para tu familia. El perdón es un puente para tu vida, para tu futuro. ¿Cuántos dicen amén? El perdón es el carácter de Dios y de los hijos de Él. Vamos a ponernos de pie. Póngase de pie ahí donde está. El perdón no es justificar la ofensa. Yo sé que lo que hizo estuvo mal. Yo no estoy diciendo que vas a justificar la ofensa, porque esa es la mentira de Satanás. Satanás inmediatamente está aquí y comienza a hablarte y comienza a influenciarte en tu mente, a decir: pero es que lo que él te hizo no merece perdón. Dios se va a encargar, pero en tu corazón no puedes cargar un espíritu. Perdonar no es justificar la ofensa. El perdón lo que hace, a través del perdón reflejamos la gracia de Dios. Lo que hace el perdón es manifestar el carácter de Dios en la tierra. Lo que hace el perdón es que la gracia de Dios se extiende. ¿Cuántos están aquí conmigo? El que opera por gracia y no por obras. ¿Está aquí? Diga conmigo: gracia, no por obras. Porque a veces esperamos las obras para perdonar, pero el perdón opera por gracia. Nosotros debíamos ir al infierno, pero por Cristo Jesús, que pagó nuestra fianza, nuestra deuda de muerte. Él pagó la deuda de muerte. Ese siervo debía morir, él, su esposa, sus hijos, y perderlo todo. Pero Jesús pagó la fianza de la muerte y nos sacó de la cárcel, nos sacó del infierno. Nosotros íbamos directo al infierno. Si Jesús te pudo perdonar a ti y a tus generaciones, entonces te toca a ti perdonar a tus consiervos y no mandarlos al infierno, sino que orar para que la gracia de Cristo los alcance. No es posible que, siendo llamados nosotros a ser reconciliadores y estemos evangelizando a la gente, nosotros mismos podamos irnos al infierno por causa de una falta de perdón. Porque después vino el rey a ese que no había perdonado y le dijo: por cuanto no perdonaste a este su deuda, da lo mismo, yo te perdoné y tú no eres capaz de perdonar, te mando a la cárcel y a los verdugos. Hermanos, el perdón tiene que ver con nuestra eternidad. El perdón no es una emoción, no es cuando estés preparado. El perdón es una decisión. Vamos a leer Efesios 4 del 30 al 32. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados. No griten, no insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros, y perdónense, así como Dios perdonó a ustedes por medio de Cristo. Así como Jesús los perdonó a ustedes. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Oro al Espíritu Santo, al sello de tu identidad, para que toda falta de perdón que esté arraigada aún desde el vientre de tu madre, toda falta
falta de perdón por cosas, situaciones que ocurrieron en tu niñez, en tu adolescencia, en tu adultez, aquello que está consciente o inconsciente. En esta hora, el Espíritu Santo, a través de la palabra, corte por completo toda raíz de falta de perdón en tu corazón. Corte por completo, arraigue por completo toda raíz de amargura, toda raíz de resentimiento. Oro para que el Espíritu Santo comience a liberar tu corazón. Me entrego, todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Cierre sus ojitos y usted comience a hablar con el Padre. Comience a reconocer primeramente todas las heridas. Habla con Él. Habla todas aquellas personas, nombra todas aquellas personas que te han herido, que te han ofendido. Y comienza a nombrarlas una a una, una a una. Comienza a nombrar a aquellas personas. No adore, no cante. Simplemente usted comience a hablar con el Señor. Y comienza a reconocer que hay una herida. Jesús, hay una herida en nuestra alma, en nuestro corazón. Reconozco que ese hombre, esa mujer me ha dañado. Hace un tiempo atrás, ahí mantenga sus ojos cerrados. Hace un tiempo atrás alguien me dañó y yo no quería perdonar. Y un día yo estaba orando y el Señor me habla a través de la palabra y me hace que lea Isaías 43:25. Y dice: yo sí, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca más volveré a pensar en ellos. El Señor me decía: ¿sabes, Romina, por qué yo te he perdonado? Porque me amo a mí mismo y yo quiero estar contigo. Yo quiero ser uno contigo. El perdón tiene que ver con el amor a uno mismo. A veces no queremos perdonar a alguien que amamos y te mantienes lejos de esa persona. Y ya no eres igual con aquella persona, con tus padres, tus hermanos, tu esposo, tu esposa. Y el Señor dice: te mereces que disfrutes tu familia, te lo mereces. Te mereces que disfrutes tu matrimonio. Te mereces que disfrutes a tus hijos. Te mereces que disfrutes a tus padres. Pero la falta de perdón y el resentimiento lo que hace, te separa. Ámate a ti misma. Ámate a ti mismo y perdona. Perdona para que venga reconciliación. Perdona para que opere el espíritu de la misericordia. Perdona. Cuando tú perdonas, haces que el amor del Padre entre a tu casa, entre al corazón de tus hijos. Pero si tú tienes falta de perdón, lo que hace la falta de perdón daña, hiere. La palabra dice: por amor a mí mismo te perdoné. Muchas veces nosotros nos preguntamos: Señor, si yo peco tanto, si te fallo, ¿por qué me sigues perdonando? Y aquí vemos que el Señor dice: porque por amor a mí mismo borro tus rebeliones.